Hola, mi nombre es Robinson Chihuango, estudiante de la carrera de Comunicación Social y Periodismo Paralelo B. Hoy hablaremos sobre los modelos sociosemióticos. Es la ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre individuos, sus métodos de producción, de funcionamiento y de recepción. Aquí les muestro a los 5 principales precursores que empezaron con esta metodología, como son Umberto Eco, Sapir, Whorf, Saussure y Peirce. Modelos sociosemióticos de Humberto Eco. La semiótica estudia la cultura. Según Humberto Eco, la semiótica estudia toda cultura como proceso de comunicación y tiende a demostrar que los bajos procesos culturales hay sistemas. La dialéctica entre sistemas y procesos nos lleva a afirmar la dialéctica entre código y mensaje. Eco piensa que para comprender mejor muchos de los problemas que aún nos preocupan es necesario volver a analizar los contextos en que determinadas categorías surgieron por primera vez. Campo semiótico. Eco muestra aquello que se denomina el campo semiótico, en donde detalla un conjunto de investigaciones que incluyen desde los sistemas de comunicaciones más naturales y espontáneos, menos culturales, hasta los procesos culturales más complejos. Aquí tenemos dos umbrales, el umbral inferior y el umbral superior. El umbral inferior se refiere a todas aquellas áreas del conocimiento que decididamente no se construyen a partir de la noción del sentido, y menciona a los estudios neurofisiológicos sobre los fenómenos sensoriales, también a las investigaciones cibernéticas aplicadas a los organismos vivientes, y las investigaciones genéticas en las que también se utilizaron en los términos códigos y mensaje, y la relación es muy simple, se encuentra en el universo del pasaje de señales. En cuanto al umbral superior, está presentado por los estudios que se refieren a todos los procesos culturales como procesos de comunicación, aquellos en los que entran en juego agentes humanos que se componen en contacto sirviéndose de convenciones sociales. Eco sostiene dos hipótesis. La primera, toda cultura se ha de estudiar como fenómeno de comunicación, o en su aspecto más radical, la cultura es comunicación. La segunda, todos los aspectos de la cultura pueden ser estudiados como contenidos de la comunicación, o cualquier aspecto de la cultura puede convertirse en la unidad de sentido. En conclusión, Eco concluye que ambas hipótesis, respaldadas por sus perspectivas premisas, se sostienen mutuamente en forma dialéctica. Esquema de Humberto Eco. Este es una de las esquemas que hizo Humberto Eco. Aquí podemos ver que hay un emisor donde envía un mensaje significante, códigos y subcódigos, elementos extrasemióticos, la cual van a uno solo, que son unidades culturales, connotación y persuasión. Y el destinatario puede ir un mensaje significado, códigos y subcódigos, elementos extrasemiológicos. Humberto Eco mantuvo vigente este esquema hasta los mediados de la década del 70 y recién después de haber publicado otro texto fundamental para el desarrollo del campo, titulado Tratado de Semiótica General en 1975, expuso su nueva propuesta denominada Modelo Semiótico Textual. La hipótesis de Sapir-Whorf. Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf constituyen un binomio destacado en la lingüística por su interesante y discutida hipótesis de la relatividad lingüística. Considera que el lenguaje es un complejo de símbolos que reflejan todo el ambiente físico o social en el que se coloca un grupo de hombres. El ambiente social está constituido por las fuerzas de la sociedad que moldean la vida y el pensamiento de cada individuo: la religión, el arte, los ideales estéticos y las formas de organización política. Orr y Sapir decían que la forma de pensar está condicionado con la estructura del lenguaje que se habla. Por ejemplo, la percepción del tiempo de una persona depende del número de tiempos verbales que tenga su lengua.
El lenguaje es un sistema que influye sobre las experiencias, pero también la determina hasta cierto punto, porque según Sapir, la forma lingüística posee un poder tiránico sobre nuestra orientación en el mundo. El lenguaje es una guía dentro de la realidad social y para adaptarnos a ella necesitamos del lenguaje. Vemos, oímos y realizamos nuestras experiencias de acuerdo a las costumbres lingüísticas de nuestra sociedad que nos ofrecen determinadas interpretaciones. En esta imagen podemos observar personas de diferentes lugares con diferentes idiomas. Benjamin Lee Whorf estudió ingeniería química en el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, y luego se desempeñó como agente de seguros. Su profesión obligaba a innumerables viajes por las regiones pobladas por las tribus de indios americanos y tuvo la oportunidad de conocer sus lenguas, especialmente el Hopi, que le sirvió de instrumento para descubrir la relación entre el lenguaje y la cultura. En su desempeño en una compañía de seguros contra incendios recibió otro aporte importante, porque la observación y el análisis de las causas de incendios llevaron a reflexionar sobre la relación entre el lenguaje y el pensamiento. Estos factores despertaron su interés por la lingüística y se dedicó con pasión a su estudio desde 1924. En 1928 conoció a Sapir con el Congreso Internacional de Americanos y luego se entrevistó con él en otras reuniones científicas entre 1929 y 1930. Basándose en las ideas de Sapir y en sus propias experiencias, llega a la convicción de que la lingüística tiene mucho que decir acerca de cómo y qué pensamos. Concibe la estructura de la lengua como medio para percibir la realidad y afirmar que las diferencias entre las estructuras del lenguaje están asociadas con las diferentes maneras de percibir y concebir en el mundo. O sea que cada lengua corresponde a una determinada manera de percibir la realidad y un cambio en el lenguaje puede transformar nuestra apreciación del cosmos. Peirce, Charles Sanders Peirce, 1839-1914, fue un filósofo lógico y científico estadounidense, fundador del pragmatismo y el padre de la semiótica moderna. El pragmatismo servía como un método de resolver confusiones conceptuales, relacionando el significado del concepto alguno con un concepto de las consecuencias prácticas de los efectos de la cosa concebida y las implicaciones imaginables para la práctica informada. El triángulo de Peirce es famosa en semiótica al identificar el signo, el objeto y el interpretante en el ámbito de la teoría de la comunicación. La semiótica moderna es definida como la ciencia de los signos. Su pragmatismo puede entenderse como un método de resolver confusiones conceptuales relacionado el significado del concepto con las consecuencias prácticas. Consideraba la semiótica como una lógica, es decir, como la ciencia formal de las condiciones de la verdad de las representaciones. Aquí podemos ver el triángulo de Peirce. Saussure. Ferdinand de Saussure, lingüista suizo, es considerado el fundador de la lingüística. La lengua, según Saussure, es un sistema de signos que expresan ideas y por esa razón es comparable con la escritura, el alfabeto de los sordomudos, los ritos simbólicos, las formas de cortesía, las señales militares, etc. Simplemente es más importante de dichos sistemas. Así pues, podemos concebirla como una ciencia que estudia la vida de los signos en el marco de la vida social. Esta definición de Saussure es muy importante y ha servido para desarrollar una conciencia semiótica. Saussure diseña el signo lingüístico como la unidad de la lengua que tiene dos caras, el significante, esto es los sonidos y las formas de las palabras, y el significado, lo que esos sonidos y palabras significan dentro y solo dentro del sistema que es la lengua. En conclusión, los aportes de Saussure al estudio de la semiótica fueron principalmente sus célebres conceptos diadícticos, con los cuales sus pensamientos llegan hasta el siglo XVI con bastante vigencia y crítica. Lengua, habla, significante, significado. Más allá de la semiótica, es considerado por muchos como el padre del estructuralismo, además de fundador de la lingüística moderna.
Bueno, esto ha sido todo y aquí están las bibliografías de cada página en donde saqué la información y muchísimas gracias.